encontramos en la Villa de Frailes y como veréis estamos en el cementerio municipal. A nuestro lado, María Teresa Murcia Cano, cronista oficial de la localidad de Frailes. Y bueno, le vamos a pedir que nos cuente por qué estamos aquí. Cuéntanos. Bueno, pues la idea surge porque a la hora de dar a conocer nuestro pueblo, ¿qué podíamos presentar que nos diferenciara del resto de los pueblos de la comarca y que fuera una seña de identidad verdaderamente frailera? Y entonces pensamos en este bello rincón de Frailes, enclavado en plena naturaleza y donde está toda la historia pasada y de todos los fraileros que han sido y son de esta tierra. El cementerio de Frailes atesora el alma de los fraileros y en realidad aquí nos une a todos por igual, sepultados bajo el mismo cielo. Además, aquí podemos decir que esto sí que es verdad que es la casa de todos, porque al final todos llegamos aquí. Todos llegamos aquí, aunque ya estamos llegando en formatos diferentes, unos llegan ya quemados, otros llegan, pero que sí, en realidad es la casa de todos y es el gran testigo de muchas de nuestras penas, pero que al mismo tiempo hace que el duelo, al ser colectivo, como que duela un poquitín menos, ¿no? Y esto lo hacéis como una actividad turística, entonces, según tengo entendido, nos has comentado que se divide en varias secciones. Sí, lo realizamos 2 veces al año. Una en verano, aprovechando el tirón de la gente que viene a veranear y de gente que viene a poblaciones cercanas, y otra en plena festividad de Todos los Santos, que es cuando en realidad se venía al cementerio, se limpiaban las tumbas y se rezaba por los seres queridos que se encontraban aquí. Entonces, a lo largo de esta doble actividad, a lo largo de estos 2 veces al año, pues vamos haciendo una serie de rutas en la que toman el protagonismo distintos temas. Por ejemplo, el primer tema pues fue el por qué está aquí el cementerio, los distintos sitios donde ha estado, desde cuándo está aquí. El siguiente fue dar a conocer aquellos personajes que conformaron la historia de Frailes, incluso con proyección no solo en Jaén, sino a nivel nacional. Luego hubo un tercero que se llamó Gastronomía por la festividad de Todos los Santos, que es la tradición que hay de comer gachas por la festividad de Todos los Santos. Se venía al cementerio y luego cuando llegaba a tu casa se preparaban gachas de las 3 formas que se suelen comer: gachas con cuscurrones, normalmente con trozos de pan, luego se le añadía azúcar, gachas con azúcar y por último se le echaba leche. O sea, eran 3 platos en uno en donde el azúcar y la leche eran verdaderamente la variante. Tan importante era la tradición de las gachas en Frailes que incluso se bajaba de la ermita de la Angustia, se bajaba a la Virgen a las eras de Gemira y se decía: vamos a bajar a la Virgen para que coma gachas. Y en cierto modo pues para que bendijera o tuviera presente a los que estaban enfrente, que era a los que ya estaban en el cementerio. Luego hubo otra ruta en la que se tuvo en cuenta los espiritistas, la tradición de espiritistas, porque Frailes, por ley, tenía un cementerio civil y un cementerio religioso. Pero nosotros conservamos perfectamente perimetrado el cementerio civil, incluso varias de las tumbas de grandes espiritistas que hicieron de la provincia de Jaén como uno de los centros principales de espiritismo, que fue Frailes a finales del 19 y principios del 20. Hicimos otra en la que ahí sí que nos movimos hacia afuera, que es el Sacro Tránsito Funerario de Custodio Pérez Aranda, que es el gran de los santones de la Sierra Sur. Fuimos, aprovechando que su hijo estaba aquí enterrado, fuimos a visitar su tumba y a explicar todo lo que lleva consigo todo este mundo de la santería en la Sierra Sur. Fuimos a Noalejo y terminamos el Día de Todos los Santos con otra excursión desde Frailes a la visita del último de los grandes santones de la Sierra Sur, que sería Manuel López Cano, que está enterrado en las Ventas del Carrizal. ¿Previsiones de futuro? Pues la próxima va a ir dedicada a las mujeres, ¿no? Mujeres con historia en el cementerio de Frailes. Y también tenemos previsto, dentro de la guerra civil y de la posguerra, pues uno de los grandes bandoleros de aquella época, que fue Jarasquilla, que está enterrado aquí. Sabemos hasta lo que costó hacerle la autopsia, 500 pesetas.
Bueno, María Teresa, ¿empezamos el recorrido? Empezamos el recorrido, pero me parece interesante, ya que estamos en la portada, primero ver cómo, aunque pone 1932, el cementerio que estaba en los alrededores de la iglesia, como todos los cementerios estaban, Frailes tiene cementerio desde 1550, en los alrededores de la iglesia. Entonces, a finales de los años 20 ya no se cabe y se decide buscar un sitio. Como esto se llama Las Carboneras, en clarísima referencia a la importante relación del carboneo con Frailes, que como así aparece en su escudo, ¿no? Por la gran cantidad de encinas y del carbón que se sacaba de aquí. Como estos eran terrenos municipales, deciden traérselo aquí. O sea que desde los años 20 está aquí el cementerio, pero no será hasta el 32 cuando se le haga la portada en la que vemos ahora. Y como había que hacerlo. A un lado tenemos la sala de autopsia, ahí se dice que se le hizo la autopsia a Ojarasquilla, los fraileros más mayores cuentan cómo venían y se asomaban a ver cómo se le hacía, mientras que al otro lado se preveyó una capilla que sepamos nunca ha llegado a funcionar, y en dos pisos que tampoco parece ser como si fuera a raíz de que la Diputación dice cómo se tienen que hacer los cementerios, y entonces pues sigue esas directrices. Pasamos. Esta lápida que veis aquí no estaba aquí, estaba en otro sitio, pero como es de un presbítero y muere en 1874, decidimos ponerla aquí porque un poco para hablar de la antigüedad, aunque no es el cementerio de esta fecha, y tenemos perfectamente identificado quién era ese Pedro Cano e incluso su testamento por los archivos de Jaén. Si os fijáis, es en una pendiente. Se construye el cementerio. La entrada no estaba aquí, sino que estaba aproximadamente donde están esos dos cipreses. Esa era la antigua entrada. Y el primer patio, pues el que ahora nos encontramos a la izquierda. Ese era el patio más antiguo. La gente se enterraba como quería y lo vais a ir viendo. O sea, quiere decir, uno hacia arriba, otro hacia abajo, otros de costado, cada uno elegía la forma. Y luego ya a partir de los años 40, 30 y algo, es cuando se abre esta parte de aquí y se construye este paseo central y se encargan los cipreses que vinieron de Granada. Las tumbas más relevantes que tenemos a lo largo de este paseo, pues el panteón del ilustrísimo señor don Ezequiel Mudarra Romero, que fue deán de la Catedral de Madrid. Deán es el cargo inmediatamente después del obispo. Este hombre quiso enterrarse aquí, aunque al morir lo entierran en Madrid, pero luego sí que trajeron sus restos. Si os fijáis, un panteón neogótico bellísimo, con esas flores, esas hojas de muérdago, ¿no?, que simbolizan la inmortalidad. Por dentro ya es que se le han ido colocando cosas, pero en un principio solamente era una losa y un Cristo crucificado verdaderamente bellísimo. Al lado otra de las grandes familias, que son la familia Medina. Esta tumba tan destartalada que vemos aquí pertenece a María la Gitana, una gitana de Frailes que dicen que era muy borracha y que mandó que cuando ella se muriera que le metieran una botella de aguardiente en la tumba, y parece ser que así es. En la actualidad los familiares que viven en la ribera pues siguen viniendo y le limpian, la cuidan en cierto modo. Pues estamos aquí porque en este lugar encierra los huesos de una de las historias de amor más bellas de Frailes, y nunca mejor dicho, porque la protagonista se llamaba Bella. Es una entrañable historia de amor entre dos personas de clases sociales diferentes, incluso de edades diferentes. Aquí reposan los restos de uno de los alcaldes más emblemáticos de la villa de Frailes, David Garrido, aunque creemos
que aquí no fue donde se enterró, sino que se enterró en otra zona. Lo que pasa es que la familia decidió recuperar aquí todos los huesos de la familia Garrido. David Garrido fue uno de los alcaldes más jóvenes de Frailes. Con 28 años ya era alcalde, un hombre de profundas convicciones monárquicas. Incluso estuvo en la boda de Alfonso XIII, donde parece ser que triunfó porque llevaba el traje típico de la zona de la Sierra Sur de las sierras de Jaén, ¿no? Esa botonadura de plata, ese sombrero catite. Tanto él como su mujer estuvieron en la boda y mantuvo relación con personajes muy importantes de la política jienense de finales del XIX. David murió precisamente por salvar a un niño que se había caído a un río, cogió una pulmonía y murió. Esta es otra de las grandes familias importantes en la historia política de la villa de Frailes, los Valverde. Uno de los miembros de esta familia es el que luego fuera el fundador del Partido Comunista en Málaga, Cayetano Bolívar. Nos encontramos en la tumba del hijo del que fuera uno de los grandes curanderos de la Sierra Sur, Custodio Pérez Aranda. Luis era uno de sus hijos, de los más pequeños, que estaba mucho por Frailes. Se cuentan historias entre este hombre y la familia Valverde, que curiosamente están relativamente cerca enterrados. Lo que llama la atención es un altar donde cuando llega el Día de Todos los Santos se llena de flores y de velas, que incluso se ha tenido que habilitar ahí en la puerta para un candelabro para continuar poniendo velas. Llama la atención las tres fotos que hay. Las dos, el hombre con sombrero y un chico joven, sí que pertenecen a Luis Pérez Álvarez, mientras que la otra, que es un hombre con bigote, dicen que es el santo custodio cuando era joven, tal vez poco antes de recibir la gracia. Él recibe la gracia en 1912. Cuenta la leyenda que una vez que se entierra aquí, un pajarillo un día revoloteando se quedó en la tumba y no ha salido nunca más. Bueno, pues ahí está momificado. En la parte que nos encontramos ahora del cementerio es una de las ampliaciones que se hace. Sería pues el segundo de los patios sobre el que se amplía el recinto original. En esta parte es muy interesante dos de las mujeres importantes que tenemos enterradas en este cementerio. Una de ellas fue laureada de San Fernando, porque estuvo en el asedio durante todo el tiempo que duró el asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza durante la Guerra Civil, más luego toda la serie de historias que corrió hasta que por fin pudo volver a su casa e iniciar una nueva vida. Y aquí, en esta caseta, porque aquí en Frailes a esto le llamamos caseta, un poco, ¿no?, como lo de la feria de Sevilla. Tengo mi casa en el pueblo y mi caseta para cuando me muera en el cementerio. Hoy, bueno, pues en esta caseta, por poco si me entierran con Pastorica, en esta caseta se encuentra Pastora Castro Garrido. Pastora pasa a la historia, a la pequeña gran historia de Frailes, porque fue suegra de una de las mujeres importantes en la Guerra Civil Española. En Frailes tuvimos una doble espía, espiaba tanto para el bando nacional como para el bando republicano, y que sepamos fue una de las amantes que tuvo en Frailes el famosísimo José Poblado Escolás, más conocido como Pancho Villa. Pastora conocía la situación, intentaba paliarla en lo que podía y sufrió junto a su nuera pues todo lo que supuso el secuestro de los nietos y otra serie de actividades. Además de que eran una familia de derecha que en la Guerra Civil precisamente fueron de los que asesinaron a parte de sus miembros de la familia. Aparte de eso, también, ¿vas a escribir una novela sobre ello? Sí.
Para el año que viene está previsto, bueno, este año ya, está previsto que salga una novela sobre la historia de amor entre Alicia, que se llamaba ella, y José Poblado Escolar, Pancho Villa. Todo está basado en documentos históricos. Nada de lo que se cuenta en la novela es ficticio, aunque sí la historia de amor y los diálogos, lógicamente. Pero detrás de cada hecho hay un documento histórico que lo avala. ¿Seguimos? Sí. Bueno, María Teresa, hemos terminado la parte cristiana y ahora nos dirigimos ¿hacia dónde? Hacia la parte civil, pero que aquí es conocida como Cementerio de los Espiritistas, porque el núcleo espiritista de frailes fue muy importante y ellos eran consecuentes con su idea hasta el último momento. Veremos algunas de las lápidas más llamativas y veremos también la caja de ánimas, que la conservamos, que aquí le llamamos cariñosamente la Joaquina. Era gente que no tenía con qué enterrarse y el ayuntamiento ponía a su disposición, primero la hermandad de ánimas, pero esta ya corresponde al ayuntamiento que ponía a disposición de todo el que no tuviera caja para enterrarse, ponía esa caja. Aquí tenemos la peculiaridad de que lo conservamos. Y luego también nos vamos a dirigir, porque precisamente en esta parte del cementerio de los espiritistas es donde se dice que una vez que le hicieron la autopsia al bandolero Ojarasquilla, que era de la Pedriza, se dice que lo enterraron aquí, en este cuadrado pequeño. Este era el cementerio de los que o no eran católicos, o se suicidaban, o profesaban otras ideas diferentes a las de los católicos, entonces se enterraban aquí. Y muchas veces se confundía el que se había suicidado, por ejemplo, con el que era espiritista, ¿no? Mira, por ejemplo, veréis qué tumbas tan interesantes. Bueno, María Teresa, ya hemos hecho el recorrido a través de los personajes ilustres que han marcado la historia de Frailes, y lo que sí queremos es que nos cuente un poco esos rituales ancestrales del tema de la muerte. Pues en Frailes, como en muchísimas otras poblaciones, era importante preparar el tránsito hacia el otro mundo desde muy temprano. De hecho, la gente se compraba su pequeña caseta en el cementerio o se reservaba el sitio donde iba a ser enterrado, además de la ropa con que iba a ser enterrado, con la mortaja. Podía ser que te buscara algún traje que tuviera importante. En los hombres solía ser normal, cuando habían casado a alguno de los hijos, este traje lo guardaban y luego lo utilizaban de mortaja. Y las mujeres, pues uno de los últimos trajes que se hacían, excepto si eran creyentes de la Virgen del Carmen, que entonces incluso se enterraban con el hábito de carmelitano. Una vez que morías, pues tu familia se encargaba de avisar para que hicieran el toque de campana que avisaba a todo el pueblo que estaban muertos. Y luego ya venían los familiares a la casa, familiares y amigos, daban el pésame, también el catering, que también era tan importante, que solían juntarse un grupo de amigos del muerto y preparaban normalmente algún caldo, algo que confortara el dolor que tenían en ese momento. Luego ya te llevaban a la iglesia y, curiosamente, las mujeres de la familia no iban a los entierros, despedían al muerto en la casa. No será hasta ya bien entrado el siglo XX cuando las mujeres vayan a la iglesia, incluso luego suban hasta el cementerio. El cura acompañaba al cadáver aquí, que entraba de pie. Los únicos que podían entrar de cabeza eran los sacerdotes. Pero como esto ya no era parte de la iglesia, había gente que prefería entrar de cabeza y se queda. Por eso, de hecho hay muchas tumbas que unas están de haber entrado de cabeza y otras de haber entrado de pie, aunque hay un momento en que el ayuntamiento dice que todo hacia abajo para la escorrentía del agua. Más ritos funerarios, pues luego todo lo que suponía los lutos, que no se podía salir a la calle, había que llevar manto largo hasta los primeros meses, luego ya manto corto, los cojines, otra de las grandes tradiciones. Cuando moría, sobre todo si era una persona joven, las amigas se reunían aquella noche y bordaban un cojín. Las cajas las hacían lo hacía el carpintero y se bordaban verdaderas piezas de arte, ¿no?, que se le colocaban al muerto en la cabeza.
Yo conservo 2 cojines de mi familia porque luego los retiraron, pero había gente que se enterraba con ese cojín, tanto con el cojín como una cinta que llevaban los amigos, que iban desde el ataúd, el féretro, y que llevaban los amigos, que también eran bordadas, aunque luego pasaron a ser pintadas. Pero en un principio eran verdaderas obras de arte de bordado que hacían las mujeres en Frailes. Y luego ya pues había que hacer 9 días de rezo y se decía misa a los 9 días, luego a los 3 meses, a los 6 meses y al año y a los 3 años. Y hasta que no acababan esas misas de los 3 años, no te podías poner lo que se llamaba alivio de luto, que ya no es negro riguroso, sino que era ya algún detallillo en gris o algún detallillo. Sin embargo, ahí también sí que ha habido diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿no? Porque mientras que ellos, con un simple lazo negro alrededor de la manga bastaba, ellas tenían incluso que llevar la cabeza cubierta. Bueno, pues María Teresa, muchísimas gracias, y bueno, de comentar a todas las personas del alrededor de Frailes que si quieren conocer su historia, bueno, pues que vengan al cementerio. Sí, porque no solo es la historia de Frailes, sino que es la historia de la comarca contada de una forma diferente a como se viene contando en la actualidad, ¿no? Lo pasamos bien, muchas de estas jornadas están acompañadas, pues una vez estuvo acompañada de gachas, otras veces han estado acompañadas de una copita de anís, y la verdad es que el ayuntamiento pone todo su empeño en que el día de la ruta necroturística pues sea todo un éxito. Pues nada, atentos a los días que se van a hacer las visitas y que vengan. Muchas gracias. De nada. La mejor manera de conocer el espíritu de un pueblo es visitar sus cementerios, porque la manera de entender la muerte explica mucho más sobre cómo las naciones celebran la vida que la vida misma. Ningún museo dice tanto de una cultura como un cementerio, porque en el cementerio se expone el más alto tesoro, las personas.